conocimientos, todas las herramientas, el equipo para poder hacer de su negocio algo mucho más grande. Y pues bueno, el día de hoy estamos muy emocionados porque como ustedes bien saben, el mundo es cambiante. Entonces, a raíz de eso, hemos preparado una edición muy especial para todos ustedes, para que estén preparados ante lo que viene con las nuevas regulaciones en Estados Unidos, cómo va a impactar a su negocio, qué tienen que considerar. Entonces, recuerden que tenemos un hashtag donde ustedes pueden etiquetarnos, pueden también postear en nuestras redes sociales, compartir su experiencia y si tienen alguna pregunta en particular, ¿por qué no? Compartirnosla por ahí. Ahí está en pantalla, ahorita se ven todas nuestras redes para que por favor nos etiqueten, nos hagan saber. Algo importante antes de que empecemos esta sesión es que recuerden que todo lo que vamos a ver el día de hoy va a quedar grabado. Entonces, todas estas preguntas, todo este material, lo van a tener disponible en nuestra página oficial de Pymes Program también, para que sirva de material de consulta para ustedes el día de mañana. Y pues bueno, sin más por el momento, me toca presentarles ahora sí a nuestro ponente del día, Antonio de la Rosa, muy conocido seguramente ya por muchos de ustedes, el famoso Tony Aduanero, el influencer, que nos ha sorprendido en múltiples ocasiones con esos recorridos donde se mete a las aduanas, donde ha conocido a detalle la logística de muchos procesos. Y esta vez, ¿por qué no? Pues viene como aliado de DHL para poder platicarnos desde esta perspectiva como con el expertise que tiene, de cómo funcionan estas nuevas regulaciones. Entonces, Tony, los voy a dejar en tus manos. Recuerden, por favor, que todas las dudas que tengan las pueden poner en el chat y al final de la sesión con Tony vamos a tener un espacio de preguntas. ¿Vale? Entonces, Tony, adelante. Bueno, queda muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por poder permitirnos compartir estas nuevas regulaciones, porque el mundo aduanero es a veces complicado, cambiante, y Dacherízate y yo pues tuvimos una idea para poderles explicar de manera sencilla, de manera orgánica, las nuevas actualizaciones, porque a raíz de la nueva administración en Estados Unidos constantemente se están publicando aranceles del 50 a 35, que México exento, que tasa cero. Entonces, sé que para ustedes a veces es complicado entender tanta modificación, que si la aplica, que si no la aplica. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos muy particularmente en los minimis. Si hay alguna duda que digan, Tony, no entendí esto, Tony, me quedó duda en esta situación, con todo gusto al final de la sesión haremos preguntas y respuestas, así que no se preocupen. Aún así, si sale alguna por ahí, pues yo encantado de contestarla. Entonces, pues empezamos. Si quieres la siguiente, Roberto. Perdón, antes, yo sé que ya me presentaste, pero a lo mejor hay personas que aún no me conocen, una disculpa. Me presentó Roberto Antonio de la Rosa, mejor conocido como Tony el Aduanero. Soy creador de contenido digital en temas de comercio exterior, en TikTok, Facebook, Instagram, pero a la par, pues el contenido se genera porque somos una agencia aduanal que obviamente nos dedicamos a importar y exportar, y de ahí obviamente nace el contenido para que sea mucho más orgánico. Dicho esto, ahora sí, entremos en materia. Vamos a hablar primero de la orden ejecutiva, de dónde está saliendo la eliminación de los minimis y qué son los minimis. Ahora, cómo en algunos países, en el caso de México, podemos medianamente combatir pues ya cobro de impuestos, porque a la eliminación de los minimis cambia la cuestión de aranceles. ¿Qué es una clasificación arancelaria? Porque lo van a necesitar para no pagar o para medianamente poder combatir este impacto arancelario, y algunas herramientas tecnológicas que les van a poder ayudar para encontrar este código, y lo que tiene que tener su factura, que la factura es como el acta de nacimiento de sus mercancías a nivel internacional. A veces no le ponemos o no le brindamos mucha atención. Sin embargo, es muy importante saber cómo tener tu factura internacional al momento de mandar una mercancía al extranjero, y en este caso particularmente hacia Estados Unidos. Entonces, la siguiente, si quieres, Roberto. Pues miren, esta fue la orden ejecutiva que Donald Trump lanzó el día 30 de julio, en el cual dice que a nivel internacional ya no va a haber ningún país que tenga un trato de minimis. ¿Qué son minimis? Minimis era el monto de $800, o es al día de hoy todavía el monto de $800 que tú puedes, de mercancía que tú mandas al extranjero, en el caso particular hacia Estados Unidos, que no va a pagar impuestos. Es decir, esos $800 en pesos mexicanos, 16,000 pesos, más o menos el tipo de cambio, podían pasar sin el pago de impuestos. Pero
pues la administración de Estados Unidos dice en diferentes países que, por ejemplo, China, que la entrada de opio a México, que la entrada de estupefacientes, es decir, da muchas causales por las cuales estos minimis desaparecen y que también entra mucha mercancía de contrabando, etcétera. Entonces, en esa orden habla del por qué van a desaparecer. Se dice que va a entrar en vigor el día 29 de agosto, en este caso mañana. Ahora, a mí sí me gustaría comentar que hay que tener paciencia, porque en la teoría dice que entra mañana, pero ya en la práctica nos hemos dado cuenta que la presidencia de Estados Unidos tal vez no deja que entre esta modificación. Puede ser que hoy, bueno, en la madrugada de las 12 a.m., algo salga y diga que no entra en vigor o que se exceptúa a estos países. A la otra vez dieron chance 2 días que entraran en vigor aranceles y quitaron a ciertos países. Entonces, hay que tener como paciencia para ver cómo van a reaccionar. Es decir, el mercado americano no está acostumbrado a el no pago de minimis, es decir, ellos siempre han tenido esos minimis. El mercado de Estados Unidos siempre tiene esos $800. Entonces, también no sabemos cómo van a reaccionar los residentes en Estados Unidos pagando este tipo de mercancías. A veces nos espantamos nosotros como exportadores de decir, ya no me van a querer comprar mi mercancía, es una realidad a lo mejor, o ya no la voy a poder vender, pero o ya no la voy a poder transportar, pero también los residentes en Estados Unidos dicen, oye, pues yo llevo mucho tiempo acostumbrado a este tipo de beneficios, déjame ver qué onda, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia para ir viendo cómo va a evolucionar, pero en concreto los minimises, que se eliminan los $800 sin el pago de impuestos. Ya todas las mercancías van a pagar impuestos. Siguiente. Perdón, Roberto, siguiente. Ay, ¿la pasada si quieres? Perdón, pensé que era otra. No, perdón, Roberto. Ahora, ¿cuándo sí y cuándo no se van a pagar los impuestos? En la orden ejecutiva marca que dependiendo el impuesto, que está marcado en la ley, van a ser como el impuesto que se va a pagar, que puede ser el 16%, el 18%, etcétera, etcétera. No es clara la orden ejecutiva sobre si van o no van a respetar la tasa cero del TEMEC. Entonces, hay que esperar esto, pero a título personal, sí recomiendo que como exportadores hay que estar preparados para cualquier situación. Yo creo que sí van a darle preferencia al TEMEC, que al final de cuentas somos de los principales socios comerciales con Estados Unidos, entonces yo creo que va a haber ahí un beneficio, pero hay que esperar a mañana, pero hay que irnos preparando. ¿Cómo nos podemos preparar ante esta situación? Con los certificados de origen o con el origen de las mercancías. Es decir, si se respeta el trato arancelario o el beneficio del TEMEC, que es el Trade México, Estados Unidos, Canadá, que es el tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, no deberían, en teoría, pagar las mercancías impuestos a la exportación. Pero tú, ¿cómo le compruebas al país de Estados Unidos, a la aduana americana, que tu mercancía es originaria de México o de algún país? Ah, caray, ¿no se oye? ¿Sí me escuchan? Es que vi un comentario que decía que no se escuchaba. ¿Sí me Sí te escuchan? ¿Todo Sí, sí te escuchas, perfecto? escuchas. sí, Tony. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, retomando el tema, ¿cómo le compruebas al gobierno americano que tu mercancía es originaria de algún país? Con el certificado de origen. Y de ahí partimos a lo siguiente, por favor, Roberto. ¿Qué es el certificado de origen? Es el documento que avala que una mercancía es originaria de una región. México tiene el TEMEC, pero Estados Unidos tiene otros 20 tratados con diferentes países. Es importante que cada país cheque los beneficios arancelarios que tiene su tratado. En el caso de México, pues hablamos del TEMEC, que tiene tasa cero, casi todas sus mercancías, salvo el aluminio, el acero, que es otro tema, pero en general la mayoría de mercancías que son de origen TEMEC están tasa cero, es decir, que no pagan impuestos. ¿Cómo lo comprobamos? Con el certificado de origen, que ahorita en la siguiente slide les voy a enseñar qué es o cómo se hace un certificado de origen. Este es el secreto. En el anexo 5A del TEMEC, para la gente que a lo mejor tenga ganas un poquito de empezar a empaparse de esta cuestión aduanera, pueden buscar en su buscador
Temec, Secretaría de Economía, y ahí les va a aparecer notas finales, y ahí pueden ustedes ver todos los capítulos del Temec. El Temec es enorme, pero aquí se los resumí como la parte más importante que tiene que tener tu certificado de origen. Y ahí en esa parte, Secretaría de Economía les marca los 9 puntos más importantes, que es información del exportador, importador. Yo creo que lo más complicado es el productor. ¿Por qué? A veces nosotros como exportadores hacia Estados Unidos nos somos quien vendemos la mercancía hacia el país americano, pero no siempre somos los que producimos esa mercancía. A veces se puede tornar complicado conocer los datos del productor, pero es importante que ustedes conozcan esta información para poderla declarar en el certificado de origen. Otro requisito que también les pone es la clasificación arancelaria, que ahorita se les explico, no se desesperen, que dice sistema armonizado. Es un tema un poco técnico, pero van a ver que lo van a poder entender. Y lo otro es criterios de origen. ¿Qué son criterios de origen? No todas las mercancías se consideran originarias de un país por simplemente ser vendidas en ese país. Es decir, si tú compras de China hacia México, vamos a decir que videojuegos de China hacia México lo importas y luego ese videojuego lo vendes hacia Estados Unidos, eso no quiere decir que esa mercancía es originaria de México, es originaria de China. No, aunque la vendas de México hacia Estados Unidos, no es originaria de la región Temec, es de China, porque mucha gente dice, no, pero Tony, yo mando mi mercancías a Estados Unidos de México, sí, pero no está hecha en México. Hay ciertos tipos de procesos. Actualmente en un mundo tan globalizado, no siempre las mercancías son 100% hechas en una región. Podemos poner el ejemplo de una bicicleta. Una bicicleta, el cuadro es a lo mejor mexicano, pero el manubrio es alemán, los pedales son alemanes, no sé, las ruedas son chinas, pero la mercancía está manufacturada o está procesada aquí en México. Entonces hay algo que se llama valor de contenido regional. Cada tratado de libre comercio tiene un contenido para decir el 60% de los insumos de este país se consideran hechos en esta región y por consecuencia sí es originaria de México o de la región Temec. Otro ejemplo es el brinco arancelario, que es lo que les voy a explicar más adelante, pero de manera breve es, si tú importas una mercancía, vamos a poner un animal, un cerdo, lo importas, lo transformas en tocino, ya cambió de producto, ya evolucionó esta materia prima y ya se puede considerar que es originaria de México, para que más o menos se den una idea y obviamente ahí ponen la firma, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué formato o cómo puedo conseguir mi certificado de origen? Que lo explico en la siguiente presentación, por favor, Berto. El certificado de origen, hay países que sí te piden que lo emita una dependencia gubernamental en particular. En el caso de México es formato libre. Esta imagen que estamos viendo aquí es un certificado de origen eh, que es de Canadá, bueno, de México hacia Canadá, pero el formato es igual para Estados Unidos, para Canadá y para México. Es decir, es formato libre. Con que tú cumplas con los requisitos, ¿quién otra vez nos regresamos? Ah, Alberto, por ahí. Ya, perdón, muchas gracias. Si tú cumples con estos requisitos que marca el anexo 5A, con eso, el gobierno americano y el gobierno canadiense y el gobierno mexicano dicen, como tú lo quieras poner, no me importa, tú cumple con esos datos y listo. Si quieres, ahora sí regresamos a la presentación. Este certificado de origen te va a pedir, obviamente, lo que les dije, que es productor, exportador, importador, pero te pide esta leyenda que tal vez aquí se ve muy pequeño y no se alcanzan a ver, pero no se alcanza a ver. Pero bueno, ahí está la leyenda, puede estar en español, te dice descripción y clasificación arancelaria de las mercancías. ¿Es importante la clasificación arancelaria de las mercancías? Ándale, muchas gracias. Ahí dice, I certify, perdón, that the goods described, Esta descripción es lo mismo, pero en español, como yo se la estoy poniendo, y es importante para, pues obviamente, cumplir con los requisitos. Y ahí en el inciso 7 dice HTS, que es Harmonized Tariff System, que es sistema de armonizado, tarifa del sistema armonizado. Ahorita les explico qué es eso. Ahí dice que el origen es Canadá, etcétera, etcétera. La clasificación arancelaria de las mercancías, en la siguiente presentación se les explico. Ese código que ustedes ven ahí,
Listo, ahí les voy a explicar con esta fotografía. En México se llama playera, en Argentina se llama remera, en Estados Unidos se llama t-shirt. ¿Cuál es el nombre real de las mercancías? Los tres, porque cada país tiene un idioma distinto y una manera de comunicarse distinta. Pero como en el mundo del comercio internacional, pues hay muchos idiomas, desde hindús, italianos, americanos, chinos, japoneses, etcétera, etcétera. El mundo decidió homologar mercancías, es decir, ponerles códigos. El código tal va a representar a tal mercancía y en la siguiente slide les explico de manera más específica. El código o el número 610910 describe a playeras de algodón. No importa de dónde venga esta mercancía, siempre va a tener este código. Si la playera de algodón viene de India, viene de Estados Unidos, siempre va a tener este código. A 6 dígitos este código siempre lo va a tener. Normalmente si ustedes a lo mejor han mandado mercancías o han recibido mercancías, luego en las facturas viene como HC Code, que es Harmonized System Code. ¿Por qué? Porque este es un convenio internacional llamado Sistema Armonizado que pues se abrevia en Harmonized System Code. Y de ahí cada país ya decide adaptarlo a su ley mexicana o a su ley americana. Si quieren, pasamos a la siguiente slide. Aquí como lo podemos ver, en todo el mundo siempre va a estar a 6 dígitos igual, pero abajo podemos ver en la LIGE, que es la Ley de Impuestos Generales a la Importación y Exportación, como igual a 6 dígitos dice 610910. Ya cada país decide darle más códigos. Un ejemplo que yo siempre pongo es, todos a nivel internacional tenemos un nombre y un apellido. A nivel internacional. Ya cada país decide anexarle más códigos. En el caso del ejemplo es anexarle un segundo apellido, pero a lo mejor ya existen muchos Antonios de la Rosa León y te dicen, tenemos que anexarle otro nombre, Roberto Antonio de la Rosa León. ¿Para qué es esto? Para darle una codificación a las mercancías que se importan o exportan de manera más detallada. Aquí lo pueden ver. Playeras o camisetas de punto de algodón para hombre y para mujeres. O las demás puede ser para niños, es decir, hacer mucho más detallada la clasificación. Aquí en la tarifa americana también podemos ver cómo dice 610910. Todas coinciden a esos dígitos y después viene 0004 y ya cambia la cuestión de los códigos, pero aquí podemos ver en la tarifa americana, como dice free, algunos países pueden estar exentos o no estar exentos de ciertas regulaciones, por eso es muy importante, de impuestos, aranceles, por eso es muy importante este código, porque gracias a este código vamos a saber si paga impuestos o no paga impuestos en nuestras mercancías y qué regulaciones se requieren. Y obviamente para generar certificado de origen nos van a pedir este código. Y la pregunta del millón, bueno, Tony, ¿y yo cómo obtengo ese código ya que me quitaron los minimis, ya que me va a tocar pagar impuestos, pero esperando que se respete la tasa cero del TEMEC? ¿Cómo le hago para encontrar este código? Ya me explicaste que el certificado de origen es un machote libre. Con que yo obtenga o le ponga los 9 puntos que me enseñaste, que es exportador, productor, importador, clasificación, con eso ya tengo mi certificado de origen. Pero el código, pues no lo tengo yo. Bueno, a título personal, encontrar este código se escucha fácil, pero la verdad es de las cosas más complejas para poderla encontrar. Nosotros como agencias aduanales, pues inclusive nos especializamos en tener este código. Un ejemplo muy burdo, si quieres lo podemos pasar en la siguiente, Roberto, por favor. O ahí estamos viendo un reloj inteligente. En la siguiente, por favor. Otra, por favor. Ahí, estamos viendo un reloj de manecillas, un Rolex. Si quieres, ahora sí ya regresamos. Ahí. Mucha gente cuando envía mercancías al extranjero o también compra mercancías del extranjero me dice, Tony, yo traigo relojes, pero para la cuestión aduanera no es lo mismo un reloj de manecilla que un reloj inteligente. El código cambia porque el reloj de manecilla se clasifica como aparato de medición y el reloj inteligente no es aparato de medición, no es un reloj, es un electrónico que se clasifica en el capítulo 85 de este código. Entonces, para ustedes cuando son una pyme, es complejo porque
Tal vez las transnacionales tienen departamentos de comercio exterior especializados, pero cuando tú eres una pyme y estás empezando a exportar hacia Estados Unidos, apenas estás creciendo, es complicado que manejes toda la gama de normativas aduaneras, tanto mexicanas como a lo mejor las americanas. Entonces, mediante inteligencia artificial, esta es una recomendación a título personal, existen más, pero por ejemplo, Aduanap Classify es una plataforma que mediante inteligencia artificial te va haciendo preguntas de tus mercancías. Aquí podemos preguntarte si se conecta con otras redes celulares. ¿Por qué? Porque el Bluetooth y la antena que tiene la antena que tiene un reloj, porque puede a lo mejor llamar o recibir llamadas, cambia su código. También te pregunta aquí si recibe pagos electrónicos, porque a lo mejor puede fungir como una terminal bancaria. Entonces, como tiene muchos usos, la inteligencia artificial te empieza a hacer preguntas para que tú se las des y ella con la tecnología pueda codificar tu mercancía. Si quieres, siguiente, Roberto. Y aquí ya al final te entrega la clasificación arancelaria mexicana, la 85-17-3D-0100. Pero, como les comenté, el código internacional mínimo tiene que coincidir a 6 dígitos, es decir, 85-17-13 ya coincide en cualquier parte del mundo. En la siguiente, Roberto, por favor. Siguiente. Aún así, esta aplicación permite que te otorguen la clasificación arancelaria mexicana, la fracción americana, y si nada más quieres los 6 dígitos a nivel internacional, te la otorga. ¿Para qué sirve esto? Número uno, para que tú vayas avanzando, y número dos, para que vayas dejando un historial en las mercancías que tú vas a empezar a exportar hacia Estados Unidos. Que digas, estas son las mercancías que yo exporto, estas son las preguntas que necesito para contestar qué es una mercancía. Otro ejemplo que luego les pongo son los celulares. Una funda para celular de plástico se clasifica como manufactura de plástico, pero no sé si han visto luego las que son como tipo de librito. Esas para la normativa aduanera internacional no se clasifican, aunque sean de plástico, no se clasifican como fundas de plástico, como manufacturas, sino como bolsos o bandoleras, capítulo 42. Bandoleras se llaman bandoleras, y cambian las regulaciones tanto en México como en Estados Unidos como en China, porque son productos distintos. Entonces, por eso es muy importante que ustedes se vayan familiarizando con este código si están empezando a exportar. Más allá de si se respetan o no se respetan los minimis, creo yo que a pesar de que a lo mejor el gobierno americano diga se siguen respetando los minimis, puede ser que digan se respetan, pero están obligados a declarar la fracción o la clasificación arancelaria de sus mercancías. Entonces, es muy importante que se vayan familiarizando, que vayan guardando un historial de qué productos son los que van mandando para que ustedes también vayan viendo qué productos mandan y qué a lo mejor productos te van a requerir un poco más de regulaciones. Porque hay que entender que aunque la paquetería, en este caso DHL, te apoye en la transportación, en la logística, quien hace la revisión es la CBP, que es la Custom Border Protection, que por ejemplo en México es la ANAM, y ellos son los que van a checar tu factura internacional y tu documentación, que es al punto que voy, que es en lo siguiente. Por favor, Roberto, en la siguiente, por favor. La factura. A veces nosotros no le damos importancia a la factura. Sin embargo, la factura es literal, les digo, tu mercancía es tu bebé. ¿Y quién ampara a tu bebé? Pues un acta de nacimiento. Pues una mercancía, ¿quién lo ampara? Una factura internacional. A veces no ponemos la información que requiera y cada día el mundo se vuelve más estricto en cuestiones de regulaciones, tanto para arancelarias como regulaciones que son permisos, etcétera, etcétera. Entonces, entre tú seas mucho más claro con la autoridad de tu país como con la autoridad al cual le mandas la mercancía, mucho mejor. Tu cliente que va a recibir la mercancía, que también tenga mucho más clara la información para que sea una logística internacional mucho más sencilla. Eso es lo que pues yo siempre recomiendo. Ahora, me vas a preguntar, bueno, sí, pero ¿qué tiene que tener mi factura? Bueno, en general, casi todas las facturas a nivel internacional, aquí les traje una factura europea, una factura china y una factura mexicana, para que puedan ver que la mayoría tienen lo mismo. Si quieren, pues empezamos por la europea. Esta mercancía viene de Dinamarca, pero
Aquí borré algunas cosas por cuestiones de seguridad del cliente, pero bueno, cuando dice factura europea, ahí vienen los datos del proveedor. Siempre es importante que el vendedor ponga ¿qué? Sus datos, que es razón social, vamos a suponer que se llame aparatos electrónicos Europa, domicilio fiscal, RFC, o a nivel internacional se le llama Tax ID, que es, vamos a decir que es su similar, ¿cómo se llama? Código postal, son ese tipo de cosas. Ahora, ¿a quién le va a vender la mercancía? ¿A quién se consigna esa mercancía? En este caso, como era una impo, pues a alguien mexicano. Pero en el caso de que fuera una exportación, yo mexicano voy a ser el vendedor y le voy a consignar la mercancía a alguien en el extranjero, a alguien en Estados Unidos. Entonces es importante. Nada de que no tengo RFC, nada de que no tengo Tax ID. Yo recomiendo, obviamente, si no lo tienes, no pasa nada. Hay cuestiones que se pueden solucionar. Pero si tú ya tienes RFC, Registro Federal del Contribuyente, yo sí recomiendo que ya lo declares. Inclusive para operaciones de importación en México ya están requiriendo RFC. Entonces, por eso les digo, no solamente es Estados Unidos, en general el mundo se está volviendo más estricto porque el e-commerce a veces es complicado porque hay tiendas enormes que tienen stock en su país, tienen bodegas, tienen inventarios y el e-commerce hace que tú no tengas costos, que tú nada más mandes y envíes mercancías. Entonces, a veces afecta a otras industrias y por eso el mundo está endureciendo las cuestiones de e-commerce, pero no va a desaparecer el e-commerce porque es una extraordinaria logística, es una extraordinaria modo de vender hacia el extranjero. Pero si queremos seguir vendiendo, es importante que nos adaptemos a las nuevas regulaciones. Por eso les digo, es importante que si tienen ya RFC, lo declaren. Ahora, esta factura tiene número de factura, dice invoice number, o sea, número de factura. Dice fecha, es importante que pongan fecha de cuándo se va a emitir su factura. También es importante que declaren la descripción de su mercancía para que la autoridad aduanera, para que los manifiestos de carga sepan qué es lo que se está transportando en esa guía aérea, para que cuando llegue sea mucho más fácil su liberación en las aduanas, tanto de exportación como de importación, tanto en Estados Unidos como en México. ¿Qué unidad, pieza, metro cuadrado, bulto, etcétera, etcétera? También es importante el precio unitario y el precio total. Aquí lo podemos ver como lo que les comenté, está en total $42,000. Obviamente esta factura es un poco más grande, pero no importa, es para que ustedes vean cómo los datos tienen que ser igual desde una factura chiquita hasta una factura enorme, porque es información de la mercancía que ustedes tienen. Ahora, retomando en las cuestiones de exportación hacia Estados Unidos, si ustedes quisieran en su factura anexar las leyendas de la preferencia arancelaria del TEMEC, se puede. Aunque para los que timbran facturas en México, en México no se llama factura, se llama CFDI, que ahorita se los explico, entonces no sé si el sistema se los permita, pero si ustedes en una hoja aparte o en un documento ponen los requisitos, está súper bien. Si quieres en la siguiente, perdón, antes de cambiar, Roberto, ahí pueden ver cómo dice HC Code 84249080, es decir, que Europa nada más pide 2, 4, 6, 8, también pide 10 dígitos, pero a nivel internacional todas las máquinas van a coincidir a 6 dígitos, es decir, 842490, todas las máquinas se van a clasificar ahí. Ya Europa dice, bueno, a lo mejor yo le doy más o yo le doy menos codificación, pero como puedan ver, como aquí también se menciona la clasificación arancelaria o en inglés el Harmonized System Code. Siguiente, por favor, Roberto. Esta es una factura china. De igual manera, borramos algunos datos para cuestiones de seguridad, pero bueno, dice shipper. ¿Quién envía la mercancía? ¿Quién la vende? Consignee, ¿a quién se consigna la mercancía? Dice invoice number, o sea, número de factura. Dice invoice date, fecha de la factura. Entonces vamos viendo cómo, aunque sean diferentes países, aunque con algunos países hay tratados, no hay tratados, siempre mantienen una base. Abajo ya viene como información anexa que dice CIF, Manzanillo, etcétera. Ese ya es información extra que el exportador quiere anexar a la factura. Yo, a título personal, hay gente que dice, la información nada más que te solicita la autoridad. A mí, a título personal,
Entre más información y más clara hagas tu logística y tu venta internacional, mejor, para que así tanto autoridades mexicanas, autoridades americanas, chinas, donde tú tengas que mandar mercancía, sepan interpretar mucho más fácil y tu producto sea mucho más fácil liberarla. Esa es mi recomendación. Pero hay quienes dicen, Tony, no es necesario, a mí me pide la autoridad esto, yo le voy a dar nada más esto. Pero aquí podemos ver cómo te están poniendo hasta número de BL, bueno, en estas cuestiones marítimas, pero te pueden poner número de guía aérea, te pueden poner de dónde viene la mercancía, etcétera. Pero bueno, retomando, dice la descripción de las mercancías. Aquí dice que son productos de silicona, etcétera, que son pulverizadores, que son como atomizadores, te pone cantidad, quantity, te pone unit price, precio unitario y monto total. En total, este embarque o factura $22,000. Estamos viendo bueno, y aparte el flete viene declarado, que ahorita nos vamos a meter en temas de fletes y valor de las mercancías, eso lo dejamos para otro Dachelízate, pero vamos viendo cómo todas las facturas tienen la misma información. Siguiente, Roberto, por favor. En México no se llama factura, en México se llama CFDI, que es comprobante fiscal digital, es decir, factura. Pero también podemos ver lo mismo. En este caso se cortó porque es un poquito más grande el documento, pero dice RFC emisor, que es Registro Federal del Contribuyente, y también dice nombre del emisor, es decir, quién va a emitir la factura, qué mexicano va a hacer la venta de la mercancía. Y más abajo, que aquí no se alcanzó a cortar por temas de espacio, no se alcanzó a ver, perdón, por temas de espacio, va a decir el nombre de a quién se está vendiendo la mercancía. También viene lo que es, no sé si le podemos hacer tantito zoom, Roberto, a ver si alcance a ver. Que si no se alcanza a hacer, si no se alcanza a hacer zoom, no pasa nada. No sé si alcancen a ver mi, ándale, un poquito arriba. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Podemos ver cómo dice cantidad, amplificador, es un electrocardiograma. Es una descripción que tú le estás dando a la mercancía, modelo, dice pieza. Es decir, esa es la unidad de medida en la que tú vas a vender tu mercancía. Son 2 piezas. ¿Cuánto cuesta? $2,000, valor unitario. No era, perdón, una pieza y valor unitario $2,000 o $2,000. En este caso son dólares, debe ser dólares. Y precio total, 2,000. En ese caso vimos descripción de la mercancía, vimos unidad de medida, vimos cantidad, vimos total, vimos quién la emite, y no sé si arriba, yo creo que arriba sí debe decir, por favor, no sé si arriba diga, bueno, dice que es exportación. Arribita, arribita. Ahí viene el folio y viene obviamente el número el número de bueno, el número de factura, el número de CFDI, viene esa información para que también obviamente se le dé información a la autoridad fiscal, y ahí viene la fecha de emisión, es decir, cuándo se timbró esa factura. Volvemos a lo mismo, a lo mejor cambian los términos que se usan en cada país, pero si lo vemos a grosso modo, todos cumplen con la misma información, que es fecha de factura, número de factura, quién emite la factura, a quién se consigna la factura, descripción, precio unitario, precio total, y ya dije descripción de las mercancías. Entonces, eso es lo que se necesita para mañana que entre en vigor, o al ratito a las 12 de la madrugada, esta nueva regulación, que si quien va a seguir mandando mercancía a Estados Unidos, no se, valga la expresión, no se panique y diga qué voy a hacer. Número uno, paciencia, hay que ver cómo se va a modificar o cómo va a ser esta nueva entrada en vigor de la eliminación de los minimis, pero si entra, cómo ya tener herramientas para decir, ok, bueno, voy a hacer mi exportación hacia Estados Unidos, esta es mi factura, esta es mi clasificación arancelaria, y yo voy a mandar mi certificado de origen, porque también pues hay un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y estoy casi, no lo puedo afirmar porque no estoy dentro de la administración americana, pero que van a poderle respetar a México esta tasa cero para los minimis. Aún así, en caso de que no, es importante que también adjunten su clasificación arancelaria con toda la información que les comentamos, pero no sé si aquí hay alguna duda, que me digan, Tony, no entendí esto, Tony, ¿qué podemos hacer? Y con todo gusto lo checamos. No sé por ahí andes, Roberto, quedo a tus órdenes. Muchísimas gracias, Tony. Perfecto. Pues justo con esto vamos a proceder hacia nuestra sección de preguntas. Por acá recuerden que en el chat nos pueden empezar a escribir las dudas que tengan para que podamos leerlas para todo el público que tenemos el día de hoy, y Tony nos ayude con sus comentarios.
Parece que todo fue muy claro, Tony. Dejaste a todos buenísimo, así con el aprendizaje al 100. Ya tenemos la primera duda, mira, que nos dicen, ¿la aplicación que se mencionó durante la sesión tiene algún costo o cómo se descarga? Sí tiene algún costo, la verdad, ese costo, pues véanlo directamente con la aplicación. Obviamente, depende tus necesidades, a lo mejor tú exportas mucho y vas a requerir más o menos. Nosotros, pues como agencia aduanal, ocupamos un poquito más de volumen, pero probablemente te puedan apoyar con cierto número de clasificaciones. Quien quiera, a lo mejor que lo apoye, mande mensajito en Instagram y con todo gusto los apoyamos para que ustedes vayan conociendo pues la aplicación y la interfaz y que pues sea para beneficio de ustedes. Pero si quieren, manden mensajito o ahí luego en los comentarios, cuando se suba la Chelízate, pues lo chequen. ¿Les parece? Perfecto, gracias, Tony. También por acá te mandan saludos, mira, desde Iguala. Saludos, carajo. Muy bien, siguiente pregunta. Dicen, con esas nuevas regulaciones, ¿qué tan válida es la aplicación de la carta No Tax ID en las importaciones mexicanas? Pues mira, ahí tú estás hablando de una importación, de que se puede presentar, no, estamos hablando de la exportación. La carta de No Tax ID es que no tengo RFC, que no tengo Tax ID. Se puede presentar, pero vuelvo y repito, si tú tienes RFC, tú tienes Tax ID, si tú tienes tu información fiscal, preséntala. No hay por qué esconder la información tanto a la autoridad aduanera mexicana como a la autoridad aduanera americana. Si no lo tienes, porque a lo mejor no tienes la carta, pues perdón, no tienes el Tax ID, pues presentarás la carta. Pero si sí lo tienes, pues preséntalo en tu factura internacional. Perfecto. Gracias, Tony. Por ahí, Brian, nos decías lo del brinco fiscal. No sé si quieres comentarnos un poquito más de tu pregunta para que podamos leerla. Naomi nos dice excelente ponencia. Muchas gracias, Naomi. Nos dice también Montserrat. ¿Cómo se registra el RFC, como mencionabas, a nivel internacional? Eh, no entendí la pregunta de cómo se registra. Tú en tu factura declaras tu RFC. Tú en tu factura de exportación declaras tu RFC. Ahí no sé, ya será pregunta directamente para DHL. No sé si DHL los apoye en el registro del RFC al momento de enviar la mercancía, pero tú como exportador puedes declarar en tu factura tu RFC para que cuando llegue hacia Estados Unidos, la CBP pueda ver cuál es tu RFC como exportador o tu Tax ID en el caso de que fueras un importador americano. No sé si contesto la pregunta, si no, con todo gusto la volvemos a formular. Perfecto. Sí, creo que todo bien. Si no, por acá, ponnos por favor, Monse, si te resolvimos. Seguimos con una duda de José que nos dice, un tráiler con 1200 empaques de minimis, ¿cada uno será clasificado? Pues en teoría debería de clasificarse, pero no sé si un tráiler aguante $800 de minimis. O sea, son $800 que realmente si lo vemos en producto no es, en volumen, bueno, puede ser mercancías a lo mejor un poco grandes, pero no sé si alcance ese monto para cruzar un tráiler. Entonces, en teoría sí se tendría que clasificar cada producto que se va a cruzar. En teoría, así lo vería yo, porque pues tienes que codificar cada mercancía que vas a cruzar con su clasificación arancelaria o su HC code a cuestión internacional. Ok, perfecto, gracias. Seguimos con las dudas y nos ponen por acá, además de la aplicación que se mencionó, ¿existen otras? Sí existen otras, por ejemplo, ChatGPT, la verdad, está apenas lo andamos probando, la versión. No la versión que cuesta creo que $400, sino la que ya cuesta como la más pro, la que tiene ya razonamiento, se acerca a la clasificación. La única diferencia es pues que a lo mejor como es una plataforma más genérica para muchas cosas, la interfaz no es tan amigable para poder codificar las mercancías, porque ahí puedes generar hasta artes, puedes generar códigos de programación, etcétera. Y esta pues es una plataforma que obviamente te guarda el historial de tus mercancías y te la guarda como mucho más ordenada, pero puedes probar, puedes probar. Tecnologías hay. El riesgo, hay que recordar que la clasificación arancelaria
es responsabilidad de determinarla de el agente aduanal americano o mexicano a nivel internacional. Tú como exportador llegas y es decir, yo te ofrezco esto, yo te estoy ofreciendo la información, pero no es que la IA tenga como la verdad absoluta, sino es cuestión de también ver y escuchar la parte de autoridades o de agentes de brokers americanos o brokers mexicanos. Pero es para facilitarlos. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes van con un agente aduanal mexicano, americano, panameño, chino, etcétera, que les clasifique su mercancía, no va a ser tan sencillo por obviamente el costo que ustedes como pymes digan, no, si me cobra tanto ese agente aduanal, ya no me va a salir el costo de que me clasifique la mercancía. Por eso la recomendación a que la IA les facilite un poco este tipo de clasificaciones o de obtención de códigos internacionales. Perfecto, gracias. Seguimos, nos dicen por acá también. Respecto a las importaciones, igualmente estarán sujetas a todas las regulaciones o solamente las exportaciones. Hablas de las importaciones, me imagino que si hablan, primero, el tema es exportaciones a Estados Unidos, tú me hablas de las importaciones hacia México, pues también ya hubo una modificación, el 15 de agosto entró en vigor que las mercancías que no sean originarias del TEMEC van a pagar el 33.5% de impuesto. Entonces, sí es un impuesto alto, por eso les digo que esta nueva actualidad en el mundo no solamente es para Estados Unidos, sino para muchos países, salvo, vuelvo y repito, para el TEMEC ciertos montos siguen respetando una cierta cantidad de porcentaje del 19 y el 17%, pero en general, si lo quieres ver y no entremos a detalle, 33.5% pagan las importaciones hacia México vía paquetería. Perfecto. También por acá nos Ah, dicen entonces. perdón, Roberto, antes de pasar a la siguiente pregunta, para tener la preferencia del 19% para mercancías de la región TEMEC, también es importante que si tu cliente en Estados Unidos te va a mandar mercancía hacia México, te mande su certificado de origen americano. El certificado de origen es lo único que nos va a amparar para para poderle brindar el apoyo de que no pague ciertos aranceles. Ese es muy importante en México y en Estados Unidos. Perdón, Roberto. Ya. No te preocupes, al contrario, gracias, Tony, gracias. También nos dicen por acá si podrías explicar a manera más detallada la emisión del certificado de origen a posteriori, porfa. Sí, claro, a posteriori. Es decir, después del despacho o a qué se refiere esa pregunta. Porque hay ocasiones que se puede y no se puede, pero ya es un tema, creo yo, que si quieren lo desarrollamos un poco más adelante, porque hay ocasiones que se presentan certificados de origen posteriori a la liberación de las mercancías, pero ya es un tema un poco más especializado. Ok, vale. Seguimos mientras entonces. ¿Desde hace cuánto están aplicando los de minimis? ¿Cuánto tiempo llevan existiendo? Ese dato de cuánto tiempo llevan existiendo, no lo tengo, pero llevan ya tiempo existiendo y ya lleva tiempo queriendo eliminarse los minimis en Estados Unidos, pero lo han ido postergando, postergando, postergando. Se tenía presupuestado que por ahí del 2027 se eliminaran por completo, pero con esta orden ejecutiva, pues se adelantó. Vuelvo y repito, yo estoy casi seguro que va a haber ahí algún cambio. Para mañana o al rato hay que estar al pendientes de los minimis, porque la realidad es un monto bastante útil para la gente que, pues dice, yo voy a enviar pequeña cantidad, no es justo que me estén cargando arancelariamente mis mercancías. Entonces, hay que esperar para mañana, pero el dato de cuánto tiempo llevan existiendo, ese dato no lo tengo ahorita a la mente. ¿A qué van? Súper. Seguimos entonces. No, muchos son saludos, Tony, mucha gente que te dice que excelente ponencia, que muchas gracias por la información. Tienes hasta Vámonos, fans muchísimas por acá, gracias. oye. Ay, caray, ya me puse oscuro, ¿verdad? Ah, no, ya regresé. Ya, Ya perdón. estás, ya te vemos. Muy bien. Oye, nos preguntan también, desde Tlaxcala, ante esta nueva regulación aduanal, ¿cómo impactan estas regulaciones en los tiempos de despacho y costos logísticos? Pues mira, en los tiempos de despacho no tendrían por qué afectar en los tiempos de liberación, porque la realidad es que no se le están poniendo regulaciones, se están poniendo carga arancelaria, es decir, impuestos. Entonces tendría que ser medianamente igual. Ahora, en los costos, pues sí va a impactar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tu producto antes no pagaba arancel y ahora sí lo va a pagar. Entonces, vuelvo y repito, ahí, bueno, no importa cuándo vean este video, por si la
gente que lo está viendo ahorita o lo ve después, ahí en mis historias de Instagram les pondré el porcentaje que se presume que le van a poner a las mercancías, pero repito, va a depender del país del cual provenga la mercancía. Como México, en teoría, tiene el tratado, a lo mejor sería la tasa mínima, pero es cuestión de ver qué va a pasar. Pero en primera instancia, pues sí va a aumentar un poco el costo, no, ni logístico, sino el costo de entrada al país hacia Estados Unidos, pero en los tiempos no tendrían por qué cambiar en tardar en liberarse de las aduanas americanas. Ok, súper, gracias. También nos dicen, ¿qué pasa si se devuelve el paquete y el impuesto se pierde? ¿Cómo que si o sea, cruza, o sea, tú lo envías a Estados Unidos, lo liberan y lo regresas? Pues sí, si es en ese caso, o sea, si vas, lo mandas a Estados Unidos, entras a Estados Unidos y luego tú lo regresas, pues yo no creo que te lo regresen. Yo la verdad, yo no creo, pero sería cuestión de checarlo. Salvo Perfecto. que tuvieras tu certificado de origen y a lo mejor ahí pudiéramos checar la situación, pero la verdad, por el monto de impuestos que te van a cobrar, no sé si sea tan remunerable todo el proceso administrativo para pedir una solicitud de devolución de impuestos. Por ejemplo, Va, en el caso de México, la importación por paquetería no es deducible, nada más como dato particular para que la gente lo entienda, por paquetería. que va. Gracias, muchas gracias, Tony. También nos preguntan que si esto entra en vigor a partir del día de mañana, que Sí, es lo que nos a comentabas las al principio. 12 con 1 minuto AM, o sea, hoy en la madrugada, entran en vigor. Eso dice la orden ejecutiva, pero a lo mejor a las 12:02 o a las 8 de la mañana sale una orden ejecutiva donde dice entran en vigor, pero a estos países no les aplica la dimensión de minimis. Eso podría ser. Perfecto. Si el valor que se declara no es el correcto y el servicio postal en Estados Unidos lo detecta, ¿quién se encarga del costo de envío de vuelta bajo las regulaciones? Pues miren, eso ya sería cuestión más de checarlo con su paquetería. Número uno, creo yo que no declarar un valor correcto en tu factura internacional no pasa por error. Ahí hay cierto tipo de, valga la expresión, de dolo. Entonces, hay que checar muy bien porque tu factura internacional es la que ampara tus mercancías. Entonces, no sé qué pase o qué procedimiento lleve la paquetería, pero pues si tú declaras un valor erróneo, si tú quisieras a lo mejor salvaguardar tu mercancía, puedes enviar una factura modificada o ya actualizada o ya correcta a tu proveedor y que tu proveedor la pueda enviar a tu paquetería para que así puedan la autoridad aduanera corroborar el verdadero valor o la factura correcta. Sería una idea que se me ocurriría. Pero intenten no equivocarse en sus valores porque mágicamente nos equivocamos en los valores. Raramente. Perfecto, gracias. Aquí tenemos un caso un poquito más específico donde nos dicen, si la factura que emite el proveedor cumple con todos los puntos que solicita la autoridad, aún así es necesario realizar la carta 3.1.8. Esa pregunta me la estás haciendo, pero no para la exportación hacia Estados Unidos, sino hacia la importación. Pues la carta 318 está en las reglas generales de comercio exterior y son los requisitos que tiene que tener tu factura. Número uno, factura internacional. Y número dos, es carta, traducción o carta aclaratoria para que hagas alguna aclaración. Y también la regla te permite traer factura en inglés, en francés y en español. Si no me falla, no sé si me falla algún otro nombre. A título personal, nosotros como agencia aduanal sí la presentamos para evitar ciertas situaciones, vuelvo y repito, mientras tú seas más claro con la autoridad aduanera, tanto mexicana como americana, como guatemalteca, como colombiana, mucho mejor. Entonces, normalmente sí se presenta una carta 318, aunque venga bien llenada la factura. Se la traducimos al español a la autoridad aduanera para evitarnos problemas. Pero puede venir en inglés. Ahora, entre más fácil hagas la chamba a la autoridad, pues más rápido sale tu producto, creo yo. Ok, perfecto. Pero esa es a la importación, aduaneros. La 318 es para la importación de mercancías del extranjero hacia México, no de México hacia Estados Unidos. Cabe aclararlo. ¿A qué va? Seguimos entonces. Nos ponen también,
¿Existe alguna excepción a regalos personales que envía una persona física a otra persona física en Estados Unidos menor a los $100 para aplicar los de minimis? Una excepción para mercancías que son menores a $100, o me la puedes volver a leer, Roberto. Bueno, Sí, por favor. sí. Sí, sin problemas. Excepción a regalos personales que envían entre personas físicas a Estados Unidos con valor menor a $100. Pues si están en los $100, sí se considera regalos. Entonces, en la orden ejecutiva no menciona la cuestión de regalos, pero hay que esperar a que entre en vigor, porque está como muy general la orden ejecutiva. Entonces, hay que esperar, pero en teoría, pues se respetaría la cuestión de los regalos. En teoría. Perfecto. Muy bien, seguimos por acá entonces, Tony, nos dicen, ¿cómo funciona lo del brinco fiscal? Entiendo que una mercancía cambia de naturaleza y se clasifica de otra manera. ¿Es correcto esto? Sí, bueno, no sé si en otra parte del mundo se conozca como brinco fiscal, aquí en México es brinco arancelario, pero es correcto. Brinco arancelario es que tu producto o la naturaleza de tu producto se cambia. Otro ejemplo que se puede poner es a lo mejor una piel de un animal que tú la importas, la piel sin estar tratada, tiene una clasificación, pero si tú ya con esa piel elaboras una bolsa o un saco, pues ya cambia su clasificación, cambia su naturaleza y ya se puede ser considerada originaria de una región. Ahora, entre más grande sea la transformación o entre más grande sea el cambio de su naturaleza, mejor va a ser para considerarla originaria de una región. Perfecto. Bien importante. También nos dicen por acá, Tony. Bueno, repito, muchos saludos para ti, muchos fans. Saludos Excelente aduaneros. ponencia. Súper. Nos pone también, escuché un rumor de que las paqueterías estaban cancelando los envíos hacia Estados Unidos. Y si quieres, esa la contestamos desde acá, Tony, porque justo, y por acá también ya hay algún comentario. No es cierto esto, nosotros seguimos y continuamos con su servicio mandando envíos internacionales hacia y desde Estados Unidos sin ningún inconveniente, ¿vale? Es importante que quede esto claro. Ahora, nada más anexando esta información, en la noticia salió que Correos de México creo que sí se está esperando a que entre en vigor esta modificación. Entonces, si tú tienes que mandar tu mercancía, pues obviamente sigue las recomendaciones que te proporcionamos hoy, pero pues puedes checar y ver como de, a ver, pues nada más serán unas horas que te tendrás que esperar para ver cómo va a entrar la orden ejecutiva y ya de ahí poder hacer una planeación mucho más estratégica. Va que va. Muchísimas gracias. Seguimos entonces ya con nuestras últimas preguntas por los tiempos. Nos dicen, en la Naladiza también son los primeros 6 dígitos iguales o solo los primeros cuatro. No sé, no entendí qué región es al principio, Por Roberto. ahí, Pamela, si me ayudas a detallar un poquito más tu pregunta, por favor. Pero si más o menos entendí, mira, todos los países que son miembros de la OMA, Organización Mundial de Aduanas, todos los que son miembros de la OMA tienen que ir a 6 dígitos. Todos los países. Si tu país no está dentro de la OMA, muy probablemente tu intercambio de mercancías sea muy reducido. Todos los países que están dentro de la OMA van a 6 dígitos, porque todos están firmados en el tratado, convenio. No voy a entrar en conflictos ahorita de qué diferencia entre tratado y convenio de sistema armonizado. Entonces, mínimo a 6 dígitos, todos tenemos que coincidir, en teoría. Perfecto. Y pues bueno, vamos con nuestra última pregunta ahora sí, Tony, donde nos dice Diancil Rodríguez. ¿El certificado de origen todavía se ocupa para el TEMEC o es solo declaración en factura que funge como el certificado? ¿O es solo declaración en factura? Pues mira, lo que comentábamos, ya no hay un formato tal cual para el certificado de origen americano. Con que tú cumplas con los requisitos es suficiente, pero pues también en la práctica mucha gente sigue usando ese formato. Entonces, la declaración de factura es lo que les enseñé de que viene una leyenda abajo. Con que tú cumplas con ciertos requisitos, los que comenté en el anexo 5A, es más que suficiente. Entonces, en teoría ya no es obligatorio.
en la práctica, mucha gente lo sigue ocupando. Con que tú a la autoridad le otorgues los datos que te pide en el anexo 5A, dale para adelante. Buenísimo. Perfecto. Pues, Tony, con eso estamos cerrando nuestra sección de preguntas. Recordarles a todos que, por favor, si alguna de las dudas que tuvieron no se llegó a contestar durante la sesión por tema de tiempos, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, escribirnos por ahí también, y con gusto, con todo el gusto del mundo, les ayudamos con todas estas preguntas. Tony, te agradezco infinitamente el espacio. De verdad, qué placer aprovechar todo este conocimiento que compartes con nosotros el día de hoy. Y pues nada, recordarle a todo el público que nos acompañó esta tarde que esta sesión va a ser publicada dentro de nuestra página oficial de Pymes Program, donde va a estar disponible para que ustedes puedan retomar todo lo aprendido, todo lo que nos compartió Tony, puedan tomar nota nuevamente y, ¿por qué no?, seguir invitándolos a que tenemos más sesiones de la Chelízate. Entonces recuerden que por ahí están invitados a todas ellas, ¿vale? Tony, gracias por todo el apoyo. No, al contrario, gracias por la invitación y síganme en mis redes sociales, @TonyLaduanero. No es difícil exportar, no es difícil importar, solo es cuestión de capacitarte y entender qué producto vas a mandar. No tengan miedo, solamente capacítense y estén presentes en todos los DHL. Esto fue traído a ustedes gracias a DHL y a Pymes Program. Que tengan excelente tarde todos. Cuídense mucho.